Buenas noches. Estamos con la candidata a presidenta de la Nación, la doctora Elisa Carrió. ¿Hay un nuevo escenario después de las elecciones de Santa Fe y Capital? En realidad era el mismo escenario, desde principios de año. Lo que hubo es una lectura de ese escenario terrible. Sobre el mismo, las sociedades no cambian cada rato, eso es mentira. La sociedad cambió en los centros urbanos en el 2007, donde yo salí segunda en las elecciones y nosotros ganamos todas las grandes ciudades del país. Pero perdimos todas las ciudades medianas ligadas al campo, que votaron un 70% a Cristina. Después de las crisis del campo, en el 2009, se corrieron todas las ciudades y pueblos del interior y se invirtió. Lo que está sucediendo es eso. A lo mejor tiene un punto más, 2 puntos más la presidenta o menos. La elección de Macri en la capital es igual al 2007 y lo que cambia es Santa Fe, que en realidad es más parecida a la elección del 2009. Es un buen dato, así que en el medio estaban todas... ¿Por qué? La falta de seriedad de las encuestadoras es total. Nunca se puede encuestar cuando falta mucho, porque siempre te contestan el actual. Pues si vos preguntás, si las elecciones fueran hoy, ¿quién sería el intendente de Rosario? Y te dicen el candidato a intendente que está. Sobre esa pregunta falsa se armó una estrategia de invencibilidad que lamentablemente nosotros tratamos de... Justamente una semana antes de Santa Fe, yo tuve una reunión empresaria y me decían, ¿por qué gana Cristina? ¿De dónde sacan? Digo, ¿por qué no esperan la votación del sur de Santa Fe? Y efectivamente, toda la votación del sur de Santa Fe y también del norte fue 80-20. Entonces hay que es una gran oportunidad histórica y la verdad es que todo puede ser una sorpresa, porque la pregunta es, si votó así el sur de Santa Fe, ¿va a votar distinto Pergamino? ¿Va a votar distinto Junín? ¿Va a votar distinto San Nicolás? Es decir, y toda la parte agropecuaria no. Si esto se invierte y es 70-30, ¿cómo va a votar la primera sección? San Isidro, Vicente López, ¿será que tienen el 90% en La Matanza? La verdad es que no se sabe. Entonces me parece que esa gran mentira terminó. Gracias a Dios ahora no están prohibidas las encuestas, porque esto permite que la sociedad reflexione, que piense, y que el 14 decida con menos miedo, ¿no? Porque el miedo es terrible para votar. El miedo te hace votar mal, te hace votar con bronca, te hace votar desesperado. Por eso algunos están alimentando el miedo estos días. Hay que hacerle una advertencia muy clara a la población. Voten sin miedo. Muchos, hay un clima como enrarecido. Muchos quieren sembrar el caos para que la agenda sea de seguridad y muchos quieren hacer creer que la elección es un partido. No, en esta elección más que en otras se juega el destino de una nación. ¿Qué querés para tu nación? Y me parece que si tenemos esa madurez de votar con la conciencia frente al tribunal de nuestras propias conciencias y frente a nuestros hijos, podemos corregir errores del pasado. Si no, será como dice Ladia Blasquez, ¿no? Somos como niños acobardados, con andadores muy gastados, por miedo a querer caminar al futuro. Entonces es el mismo escenario según su visión, Sí. pero hay comportamientos electorales diferenciados a lo último que vivimos en los resultados electorales. A los últimos... En la anterior elección general, No. nacional. No. Allí no se gana Cristina, No. de Kirchner. No, en la última elección es el 2009. Sí, no, estoy hablando de anterior. No, cambiaron ya las ciudades y cambió el campo en el 2009. El escenario es aquel del 2009, dice claro. usted. Las sociedades van cambiando despacio. Primero cambian las ciudades, después cambian las ciudades del interior, pero no cambian todos los días, ¿no? Hay como una matriz sociológica que va produciendo los cambios. A ver, cuando ganó la Alianza, primero fue el 97, el corrimiento, el 99. Esto es más allá de 3, 4 puntos, etcétera. Pero en lo profundo las sociedades no cambian todos los días. Y cuando le retiran la confianza a un gobierno, salvo que sea por algo muy circunstancial, muy ligado
a un tema antes de la elección, ¿no? No con la envergadura del campo. Sobre todo los sectores humillados no votan, aunque estén mejor. Hay una crítica muy fuerte a la oposición, que no se ha unido para enfrentar al oficialismo. Mire, nosotros en el año 2009 hicimos un enorme esfuerzo para organizar el marco opositor, porque la oposición no es una sola. No es. ¿Sí? Y muchísima gente era kirchnerista y fue opositora por el oportunismo del campo, pero eran kirchneristas hasta el día anterior. Radicales, peronistas, había gente muy corrupta además, ¿no? Ligada al kirchnerismo, ligada al peronismo tradicional, que se presentaba como opositor. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros es de organizar un electorado en una elección parlamentaria. En la elección presidencial la cuestión es más difícil, y no porque se estén jugando candidaturas. El problema de nuestra fuerza, que no recibe dinero de empresarios, que no tiene dinero, la primera vez que tenemos propaganda televisiva en nuestra vida, que tiene códigos éticos muy fuertes, que expulsa a aquellos que tienen algún problema en el ejercicio de su función, es cuando vos coaligás con otras fuerzas donde la corrupción está instalada. Porque, ¿qué nos pasó en la provincia de Buenos Aires? Estábamos en el marco del acuerdo muy bien, pero resulta que en la provincia de Buenos Aires todos los diputados, había ganado la oposición, controlaba ampliamente la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, pero resulta que todos votaban con Scioli, salvo la coalición cívica. El viejo acuerdo de poder del PJ y del radicalismo, yo en ese momento lo llamé a Gerardo Morales y le dije, nosotros así no podemos. Mi fuerza me pidió, así no podemos. Nosotros no podemos no denunciar las complicidades. Y entonces decidimos tomar una distancia para ver si estas cosas cambiaban. Y estas cosas no cambiaron. Entonces, nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para garantizar un cambio. Pero no vamos a quebrar nuestras conciencias. Porque uno puede ganar o perder. En la democracia es el mejor sistema, pero también es un abuso de la estadística. Y no está sometido a ningún tribunal ético. La gente puede votar un corrupto, puede votar un narcotraficante, puede... En todo caso, ella es éticamente responsable ante su conciencia y ante Dios en los que creemos. Entonces, nosotros, más allá de ganar o perder, hemos hecho un trabajo de muchos años de honestidad y de transparencia. Cuando todos eran kirchneristas, nosotros marcábamos la corrupción. Nunca en nuestra vida votamos plenos poderes, es decir, decidimos hacer un camino más largo, pero con conductas. Y en consecuencia, cuando esas conductas no están garantizadas, y ese acuerdo te puede llevar a complicidades con la corrupción, con el narcotráfico, la verdad es que yo le pido a la sociedad que piense, porque nadie puede obligar a otro ser humano a quebrar su conciencia solo para ganar una elección. Eso no es ético, y eso además no es bueno para el futuro de la nación. Demasiado quiebre hay en su clase dirigente, para que además nos quebremos todo. Y además, ¿qué sentido? A ver el sentido práctico. Si yo me sacara hoy una foto con Duhalde, la verdad es que yo desaparezco del mundo político, pierdo la palabra. No es tan fácil. No es por qué no se unen un conjunto de gente honestas, sin responsabilidades graves en el pasado. Es cómo nos estamos obligados a ser rejuntados con gente que incluso participó de actos de corrupción anteriores y posteriores en el kirchnerismo. Entonces, esto hace que la sociedad es la que tenga que elegir. ¿Quiere quiere volver al pasado? ¿Quiere volver a los viejos acuerdos radicales PJ en la provincia de Buenos Aires? ¿Quiere volver a los que originaron el kirchnerismo? ¿Quiere volver a ese pacto corporativo? Tiene candidatos. ¿Quiere la transparencia? ¿Quiere el futuro? Tiene candidatos. ¿Quiere algo más de centro izquierda? Que decida el pueblo. El pueblo tiene una decisión y tiene una responsabilidad. Puede hacer volver a la nación al pasado, puede mantenerla en el presente, o puede decidir caminar
hacia adelante, lo cual es trabajoso, pero por lo menos empieza a resolver algo de los problemas de nuestra identidad. En algunos tiempos, no tan lejanos, parecía que podía haber un acuerdo con Alfonsín y con Wiener. Sí, yo también lo deseé profundamente, pero estas conductas del radicalismo fueron terribles. Como yo decía a mi fuerza en provincia de Buenos Aires, que haga acuerdos con quienes hacían acuerdos con lo peor del kirchnerismo. Uno no puede obligar a los demás a hacer lo que uno no haría. La política también es pedagogía. Entonces, nosotros formamos a muchos jóvenes que hoy son grandes, como mi candidato a presidente, en mantener un enorme rigor de conocimiento, de formación, de actitudes éticas, y es muy difícil. Además, ¿sabe qué pasa? Las fuerzas corruptas terminan corrompiendo las fuerzas transparentes. ¿Tiene más fuerza? O sea, ¿Tiene más argumento? la violación a la ley tiene mucho más fuerza que la ética de cumplimiento de la ley. Y la Argentina es la metáfora de eso, ¿no? De alguna manera, si algún problema cultural hay en... No digamos el peronismo, porque hay mucha gente peronista que respeta la ley y mucha gente peronista que también cree en la República. Pero el problema central del PJ en la Argentina ha sido el desprecio por la ley. Entonces es incompatible. Incluso yo tengo muy buenas relaciones con algunos y le dije, bueno, vamos a tratar de unirnos juntando gente honesta. Me dijo, no tengo. Es decir, sobre todo cuando bajás al conurbano, donde se manejan con punteros que manejan la droga. Y en esto no es distinto Kirchner que Duhalde o que otro candidato, es el PJ. Entonces vos tenés divididos los gremios entre dualdistas y kirchneristas, es lo mismo. Ahora, pasó en el 2003 algo que la gente debe recordar. Recuerdan que primero estaba Menem y segundo estaba Kirchner, con lo cual la elección nacional se convirtió, por obra del expresidente Duhalde, en una gran interna del PJ. Finalmente Menem no se presentó a la segunda vuelta y Kirchner fue puesto en cargo de ganó la presidencia de la Nación. Y todos los que eran menemistas fueron kirchneristas. Todos. Porque cuando el PJ decide su liderazgo, el que pierde se retira y todos son oficialistas. Supongamos que en la segunda vuelta se enfrentaran Cristina y Duhalde. Sería una reedición de una interna que pondría a toda la nación, la no peronista, la independiente, a dirimir una interna del PJ. Nosotros no estamos dispuestos a eso, ya pasamos una experiencia, pero en todo caso, a eso va a pasar. ¿Y si pasa eso, qué? A ver, supongamos que gane Cristina. Sí, y que llega una segunda vuelta con Duhalde. Muy bien, y gana Cristina la segunda vuelta. Todos los diputados pasan a ser PJ oficialista. Es decir, que vamos a tener una Cámara mayoritariamente kirchnerista, en el sentido de PJ oficialista. Y si ganara Duhalde pasaría lo mismo. Con lo cual lo que podemos conseguir es que tengamos Senado y diputado hegemónico en manos del PJ. Estoy hablando a la gente que no es peronista o a la gente peronista que no cree en ese PJ, ¿no? A la gente que tiene principios, que cree que tenemos que cambiar algunas reglas, que tenemos que vivir que el desarrollo exige transparencia, que no podemos integrar redes mafiosas, que somos el segundo consumidor del mundo de drogas, que ya tenemos chicos que empezaron a drogarse a los 10 y se están suicidando a los 30 y pico, que somos el primer exportador mundial de droga a Europa y a los Estados Unidos. Creo que algunas cosas hay que cambiar. Todos en el mundo te dicen, Elisa, si ustedes tuvieran un contrato de mínima decencia, qué gran país sería. ¿Cómo es posible que los argentinos voten tanta corrupción? Y uno tiene vergüenza. Y por eso uno está acá luchando para que nuestros hijos no tengan vergüenza de vivir acá. Pero la decisión es del pueblo.
Y nosotros vamos a aceptar con... Yo amo este pueblo, lo conozco pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Me gusta andar en auto, vengo a hacer 14.000 kilómetros, me gusta escuchar tango. Me gustan las rutas argentinas, amo profundamente. Y nuestros problemas de identidad son muy fuertes, ya lo decía Ortega, tantos otros. A lo mejor es un momento de decidir esto, de animarnos, de atrevernos a ser otros, no a parecer otros. No que parezca decente, sino hacer. Una cosa es parecer y otra cosa es animarnos a ser. Y tenemos unas posibilidades extraordinarias en el mundo que viene. Si realmente somos, hay una parte nuestra que es maravillosa y hay otra parte que naturaliza la coima, la corrupción, la vivada. No se puede vivir así. ¿Y si hubiese segunda vuelta entre la doctora Cristina de Kirchner y el doctor Wiener? No, ahí no tendríamos dudas. Ahí no tendríamos dudas. Ahí no tendríamos dudas. Yo puedo tener diferencias enormes con el campo, porque han traicionado al campo, pero no, eso es otra cosa. Eso no se va a dar. No se va a dar. No. Bueno. Hoy los tres posibles... Digo, además no sabemos si Cristina va a ganar en primera vuelta. Eso también es la pregunta. Y hay otra realidad que es que la doctora Kirchner sea reelecta en primera vuelta. Sí, pero esto atento a los números de hoy, vamos a ver con mayor detenimiento Córdoba. Córdoba va a votar igual que Santa Fe en el sur. Córdoba, el que uno la conoce, ¿no? Todo Marcos Juárez, Villamar, todo el campo, ¿no? Además, Córdoba son muchos pequeños pueblos con pequeñas industrias ligadas a la producción agropecuaria, a la metalmecánica. Ellos fueron muy humillados. Entonces, me parece que Córdoba, que no se va a ver bien, porque aunque gane de la Sota también está ligado al campo. Y no tuvo una actitud, digo, está Griselda Baldata nuestra también ligada al campo, está el candidato radical también, así que eso lo tenemos que esperar el 14. Y el 14 vamos a ver provincia de Buenos Aires. Porque la verdad que si es 70-30 en todo el interior, no compensan con la matanza. También usted dice 70-30 ganando la oposición. La oposición. Sumada a la oposición, toda la oposición. Sumada a la oposición, pero yo creo que ahí la oposición decanta, La oposición tiene algunos candidatos no peronistas, a algunos les parecerán mayor garantía de principios y de conducta, a otros les parecerán menos y va a haber como una decisión. Y ahí el único problema es el radicalismo, que a lo mejor tiene acuerdos en provincia de Buenos Aires claros con el dualdismo, ¿no? Esto es lo que dicen por lo menos los analistas, yo no digo esto, pero el resto... Y después se elegirá un PJ disidente. Esto es así, van a quedar como 3, ¿no? Y en esos 3 son 3 tercios. Así que hay balotaje o se gana en primera vuelta. Creo que hay que ir despacio, que todo el apresuramiento de principios de año llenó de miedo a esta sociedad innecesaria, que los encuestadores deben someterse a un tribunal de ética muy riguroso. No se puede manipular y mentir. No se puede manipular y mentir, porque se le está mintiendo al pueblo. Ahora quedó aclarado, parece que todo es sorpresa. Y la verdad que cuando uno recorre, se va dando cuenta de que no es así. Entonces, siempre preferí, todos los años fueron iguales a lo largo de mi vida política. Por eso nosotros no contratamos ni asesores de imágenes ni encuestadores. Estar con la gente uno va midiendo claramente el estado de la sociedad. Yo a veces volvía en el 2007 y Patricia me decía, estamos mal. Yo decía, está tan bien el interior, que me quería volver a ir. Y resulta que después habíamos sacado 40% en la capital, porque los medios empiezan con la especulación, no los medios, todos, los políticos, ¿entendés? ¿Qué pasaría si? La verdad que no se sabe lo que va a pasar. Y me parece que la especulación lleva a no debatir los principios, a no debatir el destino del país. Todo el mundo especula y además algo terrible. Todo el mundo hace política. Es decir, los empresarios hacen política, ponen candidatos, sacan candidatos, periodistas hacen política, sindicalistas hacen política. Es terrible la confusión.
no dejan que la política haga política y en todo caso juzguen y critiquen. Están todos como jugando un partido y se atropellan. La verdad es que hay mucha falta de seriedad y poco republicanismo. ¿Y si la figura más destacada de la oposición es Alfonsín? Lo veríamos. Nosotros todo lo vamos a decidir el 14 de agosto. Porque también depende, todo lo vamos a decidir el 14 de agosto. Obviamente vamos a disputar el 23 de octubre, porque la coalición cívica tiene los mejores diputados de la nación. Así que lo vamos a disputar. ¿Y si es usted, qué pasa? Si soy yo. Si usted es la figura de la oposición que más voluntades suma el 14. Mire, si eso fuera así, yo gobernaría con todos los decentes de todos los partidos. Que de hecho tenemos relaciones con todos los decentes de todos los partidos. Con las figuras que tienen conducta. Nosotros vamos a gobernar con todos, pero con todos los que muestren conducta. No podemos hacer acuerdos para que me pongan un corrupto en obras públicas. Tiene que ser a lo mejor de otro partido, un ministerio de salud para un socialista, ¿se entiende? Pero con la garantía de que es gente decente, de que va a cumplir la ejemplaridad, de que va a ser republicano. Pero por supuesto que queremos estar con todos. El problema es que los viejos partidos arrastran gente buena y gente de la peor calaña. Y a nosotros nos costó mucho ir limpiando el partido, porque hemos tenido problemas. La diferencia entre la coalición cívica y otros partidos es que sometemos al Tribunal Ética y los expulsamos. En cambio los otros acumulan y acumulan y estos van cambiando las prácticas, ¿no? En realidad los corruptos que permanecen y no son sancionados van cambiando las prácticas de los partidos. Pero yo creo que si la gente analiza todos sabemos todo en la Argentina. Si nos miramos hacia adentro, si entendemos la enorme responsabilidad que tenemos como argentinos ese día, si no nos dejamos correr por el miedo ni por la propaganda y decimos, ¿qué quiero? Y si miramos nuestros hijos y nuestros nietos, yo creo que podemos dar un poder enorme, democrático. Podemos ser un gran país de clase media. ¿Por qué tenemos que tener los pobres en la pobreza para mantener un esquema de poder? Si los pobres en la Argentina pueden tener el ascenso social y ser de clase media. Un presidente de la Cámara de Diputados de la época de Menem me dijo mucho después, no se olvide, Elisa, que construimos una fábrica de pobres en el conurbano para mantener el poder en el país y no fue bien. ¿Cómo puede ser que el negocio de la política dualdista, kirchnerista, menemista, del que usted quiera llamar, sea mantener a los pobres en la pobreza como instrumento para el mantenimiento del poder? Eso no es peronista tampoco. Eso no era Evita. Uno puede decir si era faná, eso no era. Eso no era así. Eso es una injusticia y una perversión moral. Estamos dispuestos a gobernar con todos. Yo no soy una persona dura, al contrario, tengo muy buenas relaciones. Bueno, no, dura es. Soy dura, a ver, soy flexible en los acuerdos, pero somos muy exigentes en los principios, porque si no te atropella la Argentina decrépita, mediocre, corrupta. Donde sos ingenuo, te llevan puesto. Mira el diálogo. Entonces esa dureza muchas veces tuvo que ver con poner el cuerpo. Voy a poner algunos ejemplos. Yo sé que llevo muchas heridas. Y gracias a Dios mi rol de tener que decir la verdad cuando nadie la quería escuchar y eso molesta, me parece que terminó. Sea presidente o no sea presidente. Pero cuando me tocó defender a Marcela y Felipe Noble, que todo el mundo, ¿quién iba a creer que mentía una abuela de Plaza de Mayo? Cuando yo vi que sean o no hijos, era una violación a los derechos humanos porque sacarle la ropa interior a una mujer es una vejación. Y viola el Tratado por la Tortura porque yo lo escribí en la Convención del 94. Todo esto que se hizo, todo el proceso de verdad en la Argentina y de justicia se hizo por esa redacción de esa cláusula constitucional que está hecha en parte de mi puño y letra. Pero ¿cómo podía consentir en nombre de eso? Y me descalificaron. De las peores maneras. Yo ni la conocía a la chica, la conocí después. Solo defendía como puedo defender a un pobre, como puedo defender a un rico.
tuvimos que ponernos adelante en la denuncia de genocidio, porque ningún político quería salir, el radicalismo no salió. Yo lo convencí a Oscar Aguad y le dije, a Oscar Aguad se están llevando la democracia con el tema de papel prensa. Yo sabía que era mentira porque alguien que militaba con nosotros había estado al lado de este banquero y había sido funcionario, con lo cual me dijo la verdad, y yo la estudié. Nos tocó enfrentarnos con el tema de la ganadería, que decían que defendíamos a la oligarquía. La verdad es que hoy hay menos vacas y la carne está cara para la gente. Y cuando uno tiene que poner el cuerpo se lastima. Y el poder siempre dijo Carrió denuncia. Lo cierto es que después era verdad. No había justicia porque la justicia era kirchnerista, pero era verdad. Joclender, la corrupción de este gobierno. Y sin embargo mucha gente repetía lo que le decía el poder. Carrió está loca, Carrió es denunciante. Porque la gente tiende a repetir lo que dice el poder. Y yo no le puedo mentir, yo sufrí mucho. Y siempre lloré en soledad, porque fue una incomprensión. No me arrepentí de haber dicho, porque lo otro era ser cómplice. Lo otro era guardarme esto, y era ponerme como autora cómplice, porque el silencio es complicidad. Así que no sé si me perdonarán esas heridas. No hay sé. una discusión en torno del doctor Zaffaroni, integrante de la Corte Suprema. Sí. Miren, yo lo conozco a Zaffaroni hace muchísimos años. Es brillante. Pero los jueces tienen que tener una conducta privada y una conducta pública coincidente. Y su conducta privada en muchísimos aspectos es terrible. Entonces, si él quiere ser un excéntrico y tener burdeles, él es demasiado inteligente para no saber que 6 de sus departamentos estaban alquilados a la prostitución. Y si no lo sabía, debía saberlo. Un juez de la Corte debía saberlo. También debe saber que no puede hacer campaña por un gobierno. Y eso no quita que sea brillante. En nada. Pero uno tiene que tener otra conducta. Y no quiero hablar más. No quiero hablar más. Entonces, ahora, tampoco estoy de acuerdo con Ricardo Alfonsín en que se le pida la renuncia. En la República uno le pide la renuncia a un ministro. Es como en los sistemas parlamentarios, dice, hay que remover al jefe de gabinete, tiene que renunciar por responsabilidad al ministro de Transporte, pero uno nunca le puede pedir la renuncia a un juez. El mecanismo constitucional es pedirle juicio político. Entonces, lo que hizo Patricia Bullrich en su momento cuando este hombre hacía actos a favor del kirchnerismo en el conurbano, fue citarlo para que explique, porque desprestigia a la Corte, que nos costó tanto volver a construir. Yo he luchado, yo soy la autora de todos los juicios políticos contra la anterior Corte. Entonces, había que cuidar ese prestigio, no solo el de él. Después pedimos citación para que explique esto, y después pediremos fuera de campaña, esto no puede ser usado en campaña política, no puede ser usado una semana antes de las elecciones, no puede ser usado por un candidato a presidente. Esto no es bueno para la República. Después, los diputados pedirán juicio político si eso amerita. Pero no usemos a los tribunales, no usemos a esto para hacer campaña política. Yo no hago denuncias en campaña, no las voy a hacer más, ya tenemos una... Digo, pero en campaña jamás. Antes de la campaña siempre. En campaña jamás. No se usa esto para protagonizar. Porque en el medio está la Corte, están las instituciones, están otros jueces que deben estar muy avergonzados. Y que yo sé que están muy avergonzados de muchas conductas de Zaffaroni. Pero este no es el momento. La otra posibilidad que dan las elecciones es la reelección de la doctora Fernández de Kirchner. Bueno, ahí la única garantía de ser opositores somos nosotros. Si ganara Cristina y el candidato o candidata de la oposición perdiera, ¿quiénes creen ustedes que lo van a defender desde la Cámara de Diputados? ¿Ustedes creen que los va a defender Rucauf, que es el candidato a diputado nacional de Duhalde? ¿Ustedes creen que los va a defender
el propio radicalismo, cuyos gobernadores e intendentes responden en la mayoría de los casos a Cristina, y donde que nosotros dejamos de conducir el año pasado no hay más sesiones, salvo las acordadas entre Ricardo Filavedra y Rossi. Vieron que no hay sesiones, porque nosotros este año dijimos basta, fue un costo enorme sentarlos y ordenar esa Cámara de Diputados tan dispersa. ¿Quién los va a defender? Y también en eso piensen y voten a nuestros diputados, que yo les puedo asegurar, a veces si quieren elimínenme a mí, pero voten a esos diputados que han tenido una conducta y un conocimiento extraordinario. Esto de eliminarla a usted. Estos son los números fríos, ¿no? Cuando no es candidata, su fuerza política se retrae. Así es. Así es. Pero creo que ya estamos en condiciones. Miren, si yo soy presidente, lo soy por 4 años, porque creo en la no reelección. Creo que eso favorece, y quiero que y sería una presidenta de transición que limpiara algunas cosas y pagara los costos para que otra generación administre la paz definitiva y la transparencia y el desarrollo de este país. Si no me tocara ser presidente, yo ya creo que hay muchos buenos líderes. Me hubiera gustado que sea ahora, pero todavía no era el tiempo. Pero creo que en 4 años más está Alfonso, está Adrián, está Juan Carlos Morán, está Patricia, hay muchos de Fernando Iglesias, hay muchos dirigentes de un valor. Yo siento en la Cámara lo orgullosa que estoy de esos diputados que estudian, que se forman, que son intelectuales, de esa exigencia que a veces me dicen que soy muy exigente, ¿cierto? Pero así uno hace que estos chicos de 40 años sean excepcionales, exigiéndoles, ¿no? Así que yo estoy muy contenta por eso. Y además, yo les quisiera decir a todos una cosa. A mí me costó mucho formar el carácter. Ustedes me han visto. Me costó mucho ingresar a la política. Porque yo era profesora, siempre gané los concursos con sobresaliente en la universidad. Estaba sometida al mérito, no al voto. Me costó mucho dejar mi casa, me costó mucho con mi familia. Y ese cierto de desequilibrio de una mujer que de repente se ve teniendo que poner el cuerpo fue muy difícil. Y ahora ya pasó. Mis hijos, gracias a Dios, son divinos, pero no hubieran podido ser así. Y yo tengo esa paz interior enorme de haber hecho todo lo posible. Todo, de haber entregado todo y de que muchos se entregaran todo. Ahora, después, uno puede ganar y perder. Lo que no puede perder nunca es la dignidad personal. Doctora Elisa Carrió, muchas gracias. No, al contrario. Hacemos la pausa.